El hospedador ahora, eso dice, que soy el hospedador. Ahí está. Estoy aquí de nuevo. Sí. La pregunta, no me olvidé de la pregunta, doña Dafna. No me olvidé, pero es parte de lo que vamos a hablar ahora. O sea, la pregunta es ¿por qué? Ahora viene el por qué. Bien. Decíamos, el páncreas entonces es reconocido como externo al organismo, o por lo menos no todo el páncreas, sino las células beta. Y si no es, no es las células beta, por lo menos es reconocido algún epitope de la célula beta. Es decir, alguna parte de la célula beta está siendo reconocida como ajena. Es decir, hay algo de la célula beta que está siendo reconocido como ajeno. Bueno, entonces me vuelvo a algo que alguna vez vimos, y es que en las superficies celulares hay moléculas de distinta clase. ¿Qué puede haber en una superficie celular? Bueno, cuando uno mira una superficie celular es como mirar la cubierta de un pan dulce, la parte de arriba del pan dulce. Cuando uno mira la parte de arriba del pan dulce, ¿qué es lo que ve? Cuando uno mira la parte de arriba del pan dulce, ve la fruta que tuviera el pan dulce si la tuviera. Entonces lo mira al pan dulce y dice, mira, esto, piensa, ¿no? Dice, mira, acá este pan dulce tiene pasa de uva, guindas, tiene nueces, tiene avellanas, tiene fruta brillantada, tiene azúcar, no sé qué. Bueno, este pan dulce es de los dos chinos. O sea que uno puede reconocer un pan dulce mirando la cubierta. Por ahí le erra y dice, no, bueno, no eran los dos chinos. Dice, pero sin embargo, está más o menos acertado. Por ahí no era justo el de los dos chinos, pero era muy similar al de los dos chinos. Es decir, que uno puede reconocer el pan dulce por su cubierta, por la fruta que se ve afuera. Bueno, lo mismo le pasa a las células de nuestro cuerpo, exponen esa fruta y otras células pueden reconocerlas. Esas moléculas que se exponen son moléculas de distinto tipo. Algunas de esas moléculas son incluso hasta de reconocimiento celular, es decir, que están puestas específicamente para reconocerse por otras. Otras, aunque no están puestas para ser reconocidas como molécula, están ahí y sirven para otras células para reconocer. ¿Está bien? Y otras tienen otras funciones. Por ejemplo, un canal de membrana es una molécula que sería como si fuera, un canal de membrana podría ser una castaña de cayú. Y un canal de, por ejemplo, y una proteína transportadora de membrana podría ser una guinda. O sea que hay moléculas que tienen funciones que no son necesariamente para reconocimiento, pero que nos permiten, que nosotros podemos ver que están en la superficie celular. Otras son específicamente de reconocimiento, es decir, son moléculas como receptores de membrana, estructuras que están en la membrana específicamente para que otras células las reconozcan. Y después hay otras moléculas que pueden tener, bueno, o sea, las de funciones que no tienen que ver con reconocimiento, otras que pueden tener que ver con reconocimiento y otras que pueden ser moléculas que sirven para reconocer, pero que a su vez sirven para que sean reconocidas las células. Así, nosotros cuando empezamos a ver las moléculas que había en la superficie, moléculas proteicas en la superficie, y antes que conociéramos las funciones de todas las moléculas, se le solía dar el nombre a las moléculas que podían identificarse en la superficie celular y que se las relacionaba con el hecho de que fuera una célula u otra, se les daba el nombre de CD, de clúster de diferenciación. Es decir, las moléculas en su superficie las células expresan en su superficie moléculas, y esas moléculas se les llamaba, muchas de ellas, clúster de diferenciación porque se creía que todas estaban relacionadas con el reconocimiento celular. Hoy en día sabemos que existe un grupo específico de células que están relacionadas de moléculas que están relacionadas con eso, y
esas moléculas que intervienen en el reconocimiento celular, que vendrían a ser de todas las frutas, por ahí son solamente el higo cortado, las que fueran higo, las que fueran nuez y las que fueran, no sé, 2 o 3, distribuidas en todas las células y en miles. Por ahí son unas pocas las que están relacionadas con el reconocimiento celular. A esas moléculas que están en la superficie y que se las asocia con reconocimiento celular, se les da en conjunto el nombre de complejo mayor de histocompatibilidad. O sea que el complejo mayor de histocompatibilidad, ya lo habíamos mencionado antes cuando hablamos de generalidades, el complejo mayor de histocompatibilidad se expresa en las superficies celulares y no son más que moléculas expresadas en la superficie celular. La mayoría de ellas son proteínas, aunque pueden ser glucoproteínas, y se expresan en esa superficie celular y tienen como finalidad la de exponer una estructura hacia el exterior para que otras células del organismo las reconozcan como propias. Es así como el sistema de inmunidad, que pasa olisqueando todos los días, el sistema inmunitario va olisqueando como si fuera un perro. Ese es el ruido que hacen. Él va olisqueando todas las células, y ese olisqueado, ¿en qué consiste? En verificar que la cubierta celular tenga las moléculas de histocompatibilidad correctas. Si las moléculas de histocompatibilidad no son las correctas, entonces los linfocitos T se ponen rabiosos y destrozan la célula. La atacan. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿por qué los linfocitos T atacan a las células beta? Porque las células beta cambiaron sus moléculas de histocompatibilidad. Podría ser una causa. O la otra causa podría ser porque los linfocitos T, por algún motivo, reconocen de forma errada a la molécula como si fuera ajena. ¿Se entendió? En un momento determinado, los linfocitos T, que siempre reconocieron una estructura, reconocieron la estructura mouse, siempre la reconocieron en la superficie celular, por ejemplo, no. En la superficie de la célula mouse, siempre reconocieron la ruedita y nunca le hicieron nada, pero de repente aparecen linfocitos T que por algún motivo ya no reconocen la ruedita como propia, ahora la reconocen como ajena. O sea que el defecto podría estar en los dos lados. Podría ser que los linfocitos T aparecieron, podría ser, perdón, que apareció una familia de linfocitos T que reconoce como ajena a la ruedita, o podría ser que la ruedita que estuvo siempre ahora cambió, y en vez de ser una ruedita redonda es una ruedita cuadrada. O sea, o cambió la molécula o cambió el linfocito. Cualquiera de las dos me trae como defecto lo mismo, una respuesta clonal, ¿está bien? Una respuesta específica del clon que está relacionado con esas moléculas de histocompatibilidad. Bueno, perfecto. ¿Podrían pasar las dos cosas? Podrían pasar las dos cosas. Perfecto. ¿Cuál de las dos pasa? Bueno, todavía no hablamos de cuál de las dos pasa, porque ahora me voy a analizar qué hacen, cómo vinieron esas moléculas de histocompatibilidad, cómo llegaron las moléculas de histocompatibilidad a la superficie celular. ¿Y cómo llegaron? Bueno, si son glucoproteínas o proteínas, tuvieron que haber llegado por translocación, es decir, porque el retículo endoplásmico las liberó en una vesícula para que las agarrara el Golgi las procesó a esas proteínas, las colocó en un pedazo de membrana, y la membrana la mandó a la membrana celular, y eso se emparchó la membrana celular y forma parte de la membrana celular. Quiere decir que el camino de esa proteína o de esa glucoproteína consistió en que tuvo que ser sintetizada a partir del ADN que fue copiado en ARN, el ARN tuvo que viajar al citoplasma, encontrar el ribosoma que estaba pegado al retículo endoplásmico, y se sintetizó la proteína. Bueno, entonces quiere decir
que para sintetizar esa proteína necesitaba ADN. Muy bien. El ADN, que está encargado de fabricar el complejo mayor de histocompatibilidad, el ADN está en cromosomas, es decir, está en ese ADN, ¿no es cierto? El ADN se puede enrollar en cromosomas. Cuando fabrica la proteína se desenrolla, pero después se enrolla nuevamente. Entonces, el ADN, existe entonces ADN, pedazos de ADN, que codifican para esas moléculas de histocompatibilidad. Ese ADN que codifica, ese ADN, se le llaman genes, ¿está bien?, del sistema HLA, o del sistema, o del complejo, del sistema, o sea, todo el ADN que esté relacionado con fabricar esas moléculas, le llamo genes del HLA o genes del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Está bien? HLA o complejo mayor de histocompatibilidad, lo mismo. Entonces, quiere decir que hay cromosomas que tienen pedazos de ADN destinados a fabricar la proteína de la membrana. Ahora, ese ADN viene de fábrica como está. O sea que genéticamente fabricamos un HLA, genéticamente tenemos esos genes de HLA que sintetizan una proteína determinada, le podemos llamar proteína X para llamarle algo, y la proteína X, que es del complejo mayor de histocompatibilidad, se expresa en la superficie. O sea que tengo la superficie, una molécula que llegó a la superficie, porque fue sintetizada, porque había un ADN, porque había un gen que codificaba. Todos los genes que codifican para ese tipo de moléculas comprenden el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Está bien? O sea que ya sé de dónde viene esto. O sea que ahora digo, si la molécula está cambiada, entonces el problema tiene que estar en el camino del ADN hasta la molécula. ¿Qué pasó ahora que la molécula puede ser distinta? ¿Qué podría pasar que modificara la molécula? Las moléculas se modifican, se pueden modificar las moléculas, se pueden modificar esas moléculas. Ahora, una vez que entendí esto, entendí de dónde sale la molécula, dónde va la molécula, que esa molécula es la que es atacada por el linfocito, y entiendo que los linfocitos reconocen en forma específica, entonces ahora sí puedo redondear el asunto. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes? Bueno, no sabemos. O sea, la cuestión era, al final, no sabemos bien qué es lo que pasa. Sabemos que los individuos que tienen diabetes de tipo 1 nacen con las células pancreáticas, es decir, las células beta están al nacimiento. Entonces, no sabemos por qué, porque las moléculas del complejo se ven modificadas y eso se supone que es el motivo por el cual las células linfocíticas las atacan. Pero también se ven que hay clones activados contra moléculas que no se modificaron. O sea que pueden pasar las dos cosas. Es decir, que los linfocitos, algún linfocito se haya equivocado, o un clon de linfocito se equivocó, o las moléculas tienen modificaciones. ¿Cómo puede un linfocito equivocarse? Bueno, el linfocito puede equivocarse por lo siguiente. ¿Qué pasa si el linfocito reconoce una molécula, habitualmente, una molécula... Perdón, estas moléculas que decís que pueden ser defectuosas, o sea, pueden estar los linfocitos defectuosos o las moléculas. Estas moléculas son las del HLA. Claro. Okay. Entonces tengo una molécula que tiene esta forma. Y que habitualmente hay un grupo de linfocitos T que con su TCR reconocen esa forma. Habitualmente, unos linfocitos T reconocen esa forma. Ese epitope suele estar en una bacteria o en un virus. Ese epitope se encuentra ahí y el linfocito T responde a eso.
está entrenado para reconocer esto. ¿Está bien? Pero resulta que este epitope es muy parecido a este. ¿Ven? Este es muy parecido a este. No son iguales, pero son parecidos. Y el linfocito T, ¿qué le sucede? Empieza a reconocer algo propio como ajeno. Es decir, se sensibiliza a un epitope que es parecido a lo propio. La consecuencia es que empieza a reconocer el epitope ajeno, se deshace de ese virus, bacteria, nada, no pasó nada, es una infección mínima, no pasó nada, pero a consecuencia de eso apareció un clon linfocitario que puede lesionar mis propias células. O sea, O esto sea se que desencadena, hubo, ¿sí? perdón, esto se desencadena a partir de la aparición de un epitope de una bacteria similar. Claro, O sea, si no hubiese aparecido esa bacteria, el linfocito no se hubiese confundido. no. Por eso, Ok. esa es una teoría que habla de de que la diabetes puede tener un desencadenante infeccioso. ¿Está bien? Ahora, esto no le pasaría a cualquier sujeto. Le pasaría al sujeto que tiene capacidad de fabricar moléculas parecidas a las del bicho y un sujeto que tiene capacidad de reconocer a esas moléculas como ajenas. O sea, no es para cualquiera. Es decir, ya el individuo tiene que tener un complejo HLA especial. Es decir, que tiene que tener cromosómicamente una marca genética que le dice, vos vas a fabricar epitopes parecidos a los de este bicho. Ahora, el sujeto podría decir, pará, pero si me enfermo con el bicho, ¿qué pasa? Problema tuyo. ¿Se entiende? O sea que esa es la carga genética de esto. La carga genética es que el individuo tiene la capacidad de fabricar moléculas de HLA y puede fabricar epitopes que pueden reconocer moléculas de HLA que se pueden parecer a otras cosas. O puede, eso es una teoría. La otra viene del otro lado. ¿Cuál es la otra teoría? Que por algún motivo, ¿Puede ser una animalada? Sí. Porque con esta teoría que hay de que puede entrar una bacteria o sea, ni siquiera una bacteria, quizás es un alito malo que tiene un antígeno que es parecido a uno mío, ¿no? Sí, sí. ¿Y no puede existir alguna posibilidad de que, por ejemplo, se desarrolle una vacuna que me metan solamente ese antígeno y entonces mi cuerpo reacciona a eso y termine yo afectándome a mí mismo sobre una vacuna? ¿Me explico lo que dije? Bueno, sí, no importa. Tiene algunos errores esa teoría, pero ya entendí lo que quisiste decir. De todas maneras, o sea, la teoría estaría, pero de todas maneras hay otro problema más grande que ese, que no es un epitope. No sé cuál es el epitope. Cuando yo determines que vos vas a tener la diabetes, vos ya el epitope lo desarrollaste y tus células beta están muertas todas. Ya se las morfaron. Y más o menos, ya están atacadas. No puede, ya es una reacción que ya está en curso. O sea, eso, Okay, pero como vos lo planteás, no sería una cosa, habría que modificar algunas cositas de lo que, pero no importa, porque no importa, está bien. Es como, o sea, no es tan sencillo como parece. Pero igualmente no lo podríamos hacer, no podríamos hacer la vacuna, porque para hacer una vacuna primero tenemos que reconocer epitopes. ¿Contra qué vamos a hacerla? ¿Cómo? O sea, al revés, de que, por ejemplo, yo soy una persona que mis células tienen, no sé, un triangulito, por decirte cualquier cosa, ¿no? Sí. Mis células del páncreas tienen un triangulito que es reconocido. Y resulta que la vacuna del coronavirus, por decirte cualquier cosa, lo que hicieron fue inyectarnos el antígeno que parece un triangulito.
Entonces no puede ser que una vacuna de otra cosa haga que yo me termine afectando frente a mis células pancreáticas. ¿Me explico? No sé exactamente, pero cualquier epitope que vos pongas dentro del cuerpo, sea del coronavirus o de lo que quieras, o del mingovirus, cualquier epitope podría actuar como desencadenante. Eso. Sí, por supuesto. Puede pasar. Ah, sí, como desencadenante puede actuar cualquier cosa que actúe como un epitope parecido, porque el linfocito T es muy vivo, pero no tanto. ¿Qué quiere decir esto? El tipo reconoce cosas, pero si son parecidos no le da lo mismo. El tipo, de noche todos los gatos son pardos para él. Entonces, quiere decir, reconoce cosas, pero como esto es molecular, y las moléculas a veces son muy parecidas, porque por ahí tiene, no sé, un oxidrilo más, una cadenita de carbono más, una cosita, pero el resto es igual, entonces por ahí el tipo se puede equivocar. Entonces cualquier epitope que vos pongas puede ser generador de esto. Claro, no se sabe cuál es el desencadenante, no se sabe. Claro, pero entonces, por ejemplo, yo soy súper pro vacunas, olvídate, para mí es re lógico, sí. Pero entonces le está dando una justificación al movimiento antivacunas. No. Es que, yo soy re pro vacuna, obviamente, pero le puedo estar diciendo... No. Eso, primero, por suerte, los de movimiento antivacunas son bastante brutos como para no conocer esto. Para saberlo. Claro. Pero, bueno, no sé, capaz que alguno de acá es justo un movimiento Bueno, antivacuna. no importa, no vamos a... Ahora Caín saca su cartel que dice, abajo las vacunas. Bien, perfecto. O ahí Borges saca su cartel que dice, mirá, y se da vuelta así en la nuca, dice, abajo las vacunas. No. Eso puede pasar con una vacuna, pero también te puede pasar con cualquier cosa, con la gelatina. O sea que con algo que me corté y entró, ya está. Por ejemplo, claro. O sea, okay. Ese no es ese no. Ok, puede pasar. Está bien. Y como, digamos, desde el punto de vista de lo teórico, claro que puede pasar, porque de hecho no sabemos cuál es el desencadenante. No sabemos. Sabemos que hay desencadenante. ¿Por qué? Porque la persona viene con su genética hasta una edad determinada. Y como ese sujeto que tiene ahora 8 años, un chico tiene 8 años y hasta ese momento no tenía problemas, y a los 8 años empieza una reacción inmunológica contra su propia célula beta del páncreas. Algo tuvo que haber pasado. Bueno, el desencadenante se propone, por ejemplo, la teoría infecciosa, o se propone que el defecto genético que tienen hace que en un momento determinado, ante algún estímulo que todavía no se conocería, haga que el ADN, que tiene una genética determinada, comience a expresar de una manera diferente. Es decir, que el ADN que expresaba, por ejemplo, una secuencia de bases, pongámosle de distintos colores así, una secuencia así, ahora la secuencia para fabricar HLA se modifica y se pone acá. Y entonces esa modificación, esa translocación, hace que mi molécula de HLA que yo fabrique no puede tener la misma secuencia de aminoácidos. ¿Y la consecuencia cuál es? Bueno, la consecuencia es que si no puedo tener la misma secuencia de aminoácidos, no estoy fabricando la misma proteína. Y si la proteína que estoy mandando a mi cubierta celular no es la misma, el vestido es diferente. Y si el vestido es diferente, los linfocitos T lo reconocen como diferente. Es decir, reconocen una molécula que es distinta. ¿Cuán distinta? Y no necesariamente mucho. Entonces, alteraciones de ese HLA, alteraciones de la expresión de la molécula, o alteraciones linfocitarias de reconocimiento pueden ser motivadores de la aparición de la respuesta inmunológica, y como consecuencia de la aparición de esa respuesta inmunológica voy a tener la destrucción de las células beta del páncreas. O sea que el mecanismo de destrucción está identificado, que es autoinmune, es una respuesta inmunológica contra lo propio, es una respuesta autoinmune. Eso ya está identificado, o lo identificamos que es así, porque histológicamente vemos la lesión celular, la lesión pancreática, o sea que podemos identificar la lesión en el páncreas, entonces sabemos que es una respuesta inmunológica, porque
histológicamente se ven los linfocitos, se ve el proceso inflamatorio, los macrófagos, es decir, se ve el proceso ahí, entonces se dice, esto es autoinmune, porque acá están las células que producen este proceso. Perfecto. ¿Cómo se desencadenó? Y no sabemos por qué motivo una célula pancreática que estaba viviendo lo más pancha es atacada por el linfocito. Sí sabemos que tiene que haber un componente genético de base, es decir, que tiene que haber una modificación en los complejos de HLA, ya sea para que el linfocito se equivoque, o ya sea para que el linfocito ataque algo que se corresponde con algo ajeno porque la molécula es totalmente distinta. Cualquiera de los dos casos, se necesita un HLA especial, es decir, un complejo mayor de histocompatibilidad especial, y eso requiere de genes especiales, con los que ya nacemos. El que tiene la diabetes ya nació con esos genes, con esa predisposición, que ante un proceso determinado hace que se desencadene la diabetes. Como no sabemos justo cuáles de los genes de HLA, porque el HLA sirve para fabricar distintas proteínas, como no sabemos cuál es exactamente la proteína que va a ser el epitope para que se desarrolle la enfermedad, entonces no sabemos qué sujeto va a ser el que exprese ese HLA o no. Ni sabemos cómo se va a modificar. Entonces, ¿a qué viene esto? Fulano tiene diabetes tipo 1, tiene un hijo. ¿El hijo va a tener diabetes tipo 1? No lo sé. ¿Tiene mayor propensión a tenerlo? Sí, porque tiene genes del papá. ¿Cuáles? Y algunos. ¿Pero cuáles? ¿Qué sé yo? No sé. Algunos sí, otros no. ¿Y los que fabrican la molécula que en el papá le produjo la diabetes están en el hijo? ¿Qué sé yo? No lo sé, porque no sé cuáles fueron. ¿Se entiende? Como no sé cuáles fueron, no puedo saber cuáles van a pasarle al hijo y no sé qué va a pasar con ese hijo. Con otra agravante o con otra salvedad. No agravante, con otra salvedad. Los complejos mayores de histocompatibilidad se fabrican a partir de genes. Las moléculas esas de complejo mayor se fabrican a partir de genes maternos y paternos. De modo tal que si el padre está pasando los genes defectuosos, la madre puede tener genes normales y ni se enteró el chico tampoco. O sea que no sé, sería la respuesta. Sí sé que es una respuesta autoinmune. Sí sé que responden las células T. Sí sé que es contra epitopes de la célula. Y de ahí, hasta ahí llegué. Lo demás, no sé. Sí sé que hay que tener un complejo mayor, un HLA, un sistema genético, un ADN para un complejo de histocompatibilidad especial, no para cualquiera, sino para aquel que tiene la predisposición porque tiene esos genes. Después, hasta ahí quedé. Pero sí sé que es una enfermedad autoinmune. Entonces, diabetes de tipo 1, conclusión, es una enfermedad autoinmune. ¿Está bien? ¿Cuándo se desarrolla? Bueno, después vamos a hablar de eso, pero por ahora se desarrollan en etapas más tempranas por esto. ¿Se entiende? Después vamos a ver eso, pero ya sé que se desarrollan en etapas más tempranas por esto que estoy hablando, porque difícilmente los cambios que modulen la respuesta inmunológica se mantengan atrapados por toda la vida. Es decir, son las etapas primeras de la vida en las que tomamos contacto con distintos epitopes, son las primeras etapas de la vida donde los genes que por ahí que están defectuosos tienen posibilidad de fallar. Entonces, y fabricar complejos de mayor histocompatibilidad inadecuados. Entonces, por eso es que esta diabetes se inicia de forma temprana. Y una vez que se inicia el proceso de muerte celular, el periodo de la muerte de todas las células beta es muy corto. No es de un día para el otro, pero el periodo es muy corto. Y además es inexorable. Es decir, que una vez que se inicia, no para. ¿Por qué? Porque no podemos parar esa respuesta inmunológica. Pero si le damos inmunosupresores, no. Por más que le des inmunosupresores, a la larga termina. ¿El inmunosupresor qué me hace? Me puede
alargar la vida del páncreas 1 año, no sé, medio año, 2 años, pero me tiene el paciente inmunosuprimido durante ese lapso, lo tengo enfermo, lo tengo propenso a cualquier cosa, para nada, porque al fin y al cabo igualmente a la larga va a desarrollar su diabetes, no tengo opción, no tengo cómo solucionar el tema. Así que bueno, la conclusión del asunto es que, espere que guardo esto acá antes que se me, ahí está, porque si no guardo este, no me va a grabar el que viene. Déjenme un segundito. Ya estoy, ¿eh? Si no, no se va a grabar este. Ahí está. Ahí lo grabo. Listo. Entonces, no sé qué decía. Bueno, que es inexorable. Una vez que se produce, que se inicia el proceso, ya está. Todo lo que es autoanticuerpos no sabemos detenerlo. Lo que es autoanticuerpos no sabemos detenerlo, aun cuando sepamos contra qué son los anticuerpos. O sea que una vez que aparece, no importa, ya que sepamos cuál es el epitope, ya eso no lo podemos solucionar. Bueno, entonces, eso por un lado. Muy bien. Bueno, no me pareció que habían recibido un mensaje, pero no sé qué. Bueno, diabetes tipo 1. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 2 y el desarrollo de la diabetes tipo 2? Es decir, el desarrollo de esa diabetes. Bueno, en la diabetes tipo 2, lo que voy a tener es también una falta de insulina. En la diabetes de tipo 1, perdón una cosita, al no tener células beta, no tengo insulina directamente. Empiezan a decrecer los niveles de insulina hasta que desaparecen por completo si no la suministro de forma externa. Desaparecerán por completo, si desaparecen por completo es un problema. La idea es que no desaparecen por completo, bueno, pero ya vamos a ver. La cuestión es que carencia de insulina por esto. ¿Qué pasa en la diabetes de tipo 2? Bueno, la diabetes de tipo 2 ya es diferente. En este caso, no es una enfermedad autoinmune. No se trata de una enfermedad en la que está dañada la inmunidad. Es decir, no tengo insulina porque la célula beta hace la plancha. Hace la plancha quiere decir que se pone a descansar. No hace más insulina. Dice, hasta acá llegué, no hago más, problema de ustedes, no tengo nada que ver, problema de la vida, yo no hice nada. Bueno, ¿por qué la célula beta de repente se pone a hacer esta cosa? O sea, hace la plancha pero no se muere. En general no se muere. No se muere. Está ahí. Hace la plancha pero para siempre. No es que hace la plancha y yo digo después va a seguir trabajando cuando yo quiera. No. Está ahí. O sea, están ahí, pero no funcionan. Y no funcionan, exactamente. Okay. Ahora, ¿por qué no funcionan? Bueno, no funciona porque se dice que el mecanismo de producción de la diabetes es un mecanismo por agotamiento. No funciona porque no quiere trabajar más. No trabajo más. Y hasta acá llegué, no quiero trabajar más. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿por qué se agotó la célula pancreática? ¿Por qué dejó de fabricar? Bueno, el agotamiento se cansó porque previo al cansancio, previo al agotamiento, tuvo un exceso en síntesis de insulina. Es decir, de un modo científico, uno lo podría decir, fabricó insulina a lo pavote y se cansó, ¿no? Es decir, fabricó insulina en forma desmedida. ¿Por qué fabricó insulina además? Bueno, porque la insulina, ¿cómo se fabrica la insulina? La insulina se fabrica en el páncreas como cualquier otra proteína. Es decir, síntesis en el retículo endoplásmico rugoso, porque es una proteína de exportación, o sea que transcripción, traducción, retículo endoplásmico, síntesis de insulina. La insulina se fabrica como un precursor, la preproinsulina,
que después se va a transformar en proinsulina y luego cuando se va a liberar se va a transformar en insulina y péptido C. Bien, todo esto pasa en el páncreas. Para que se libere la insulina, entra calcio en la célula, como cualquier mecanismo de exocitosis, entra calcio dentro de la célula y las vesículas que contienen la insulina, que la fabricó el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico y la empaquetó el Golgi, las vesículas que contienen adentro la insulina, cuando hay entrada de calcio, el citoesqueleto se moviliza por entrada de calcio, la actina que tiene el citoesqueleto se mueve y entonces la bochita, es decir, esa vesiculita se acerca a la membrana y se libera la insulina. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que favorece esa salida de insulina? Bueno, lo favorece la actividad de la célula. La célula, cuando aumenta su actividad metabólica, entre las cosas que hace, incrementa la síntesis de la insulina por un lado, pero por otro lado, permite mayor entrada de calcio. Esto sucede cuando, la célula incrementa sus niveles de trabajo, es decir, su metabolismo. Para que aumente su metabolismo la célula, ingresa a la misma glucosa. Cuando la célula es inundada por glucosa que entra de forma insulino independiente, cuando ingresa a la célula en forma abrupta una cantidad significativa de glucosa, el metabolismo de la célula aumenta y ese es el estímulo para que se libere la insulina. ¿Está bien? O sea, la insulina se libera porque ingresa la glucosa a la célula. Entonces, O sea, ingresa glucosa rápido a la célula o de forma abrupta. entra calcio, se liberan las vesículas de la insulina. Ok. En realidad hay pasos intermedios que no tienen nada, hasta ahí nos quedamos. Tampoco, en esto no vamos a desglosar el paso intermedio, pero sí, es el aumento metabólico de la tasa metabólica de la célula lo que induce la secreción de la insulina, o sea, la liberación de esas vesículas hacia el exterior. Hacia donde se liberan, hacia el extracelular, y del extracelular la insulina pasa a la sangre y circula. Ahora, la traducción de esto sería que cualquier circunstancia que haga entrar más cantidad de glucosa dentro de la célula pancreática la hace liberar mayor cantidad de insulina. Perfecto. ¿Y qué es lo que hace que entre más glucosa a una célula pancreática? Simplemente el aumento de las concentraciones de la glucosa en el plasma y en el intersticio como consecuencia del aumento en el plasma. O sea que solamente con aumentar la glucemia estoy estimulando a la célula pancreática. De hecho, tanto es así que sabemos que después de comer, la insulina se secreta en forma de pulso. ¿Está bien? Y tanto sabemos esto que de hecho hasta calculamos qué cantidad de glucosa nos va a proporcionar un tipo de alimento determinado, ¿está bien?, después de ser ingerido, en relación a que aumente de forma determinada la glucemia y nos induzca la secreción de insulina. Es decir, que nosotros sabemos que hay alimentos que inducen en mayor medida la secreción de insulina porque producen aumentos de glucemia mayores que otros. Por eso cada alimento tiene un índice glucémico. Que hace referencia... ¿Qué? Es como un mecanismo de ¿cómo se dice? Retroalimentación, feedback positivo, ¿no? Claro, como claro. entra glucosa, sale insulina, entra glucosa. Es un mecanismo de feedback en realidad negativo porque cuando deje de entrar glucosa va a cortarse el ciclo. ¿Está bien? Pero está bien, es un mecanismo de feedback. Tanto sabemos eso que sabemos que hay alimentos que si nosotros los proporcionamos en una persona, le aumentan los pulsos de secreción de insulina, cosa que no queremos hacer. ¿Se entiende? Por eso las comidas
con las comidas que tienen, que tienen compuestos o los alimentos que tienen alto índice glucémico, tratamos o los mencionamos como algo que tengamos en cuenta. No lo demos tanto, claro, ¿se entiende? Pero el mecanismo sería este.